¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos información sobre la vida pública para entender mejor lo que sucede, lo que nos afecta, lo que es importante. Seguramente muchos de ustedes tienen presente algo, que el 31 de enero concluyó el plazo en el cual el Instituto Nacional Electoral le dio oportunidad a algunas organizaciones civiles, a algunas organizaciones políticas, para que se registraran como aspirantes a iniciar el proceso para formar un nuevo partido político. Eso sucedió y se cerró ese plazo el 31 de enero. Si hacemos cuentas, ya estamos por ajustar en el mes de julio exactamente 6 meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio cerraríamos 6 meses de ese plazo que está corriendo y que concluye en el mes de enero del 2026, porque el último término para que las organizaciones que aspiran a constituir partidos políticos para que realicen su Asamblea Nacional Constitutiva es el 25 de enero. Por lo tanto, de ahí para atrás, todas las semanas cuentan para que cumplan su propósito de realizar las asambleas necesarias para poder aspirar a pedirle al INE su registro como partido político nacional. No es un asunto sencillo. Hay 2 modalidades de asambleas, las asambleas distritales, de las cuales los aspirantes a fundar un partido político tendrían que hacer 20, por lo menos 20 asambleas estatales, y cada asamblea estatal con por lo menos 3,000 personas que acudan y se registren como militantes de esa organización que pretende convertirse en partido. Pero la otra modalidad es que realicen 200 asambleas distritales. Usted sabe que en la República hay 300 distritos electorales. Bueno, si usted quiere tener un partido político nuevo, tiene que hacer por lo menos 200 asambleas distritales o 20 asambleas estatales. Y está corriendo el plazo rapidísimo. Lo único malo para las organizaciones que se inscribieron es que muy pocas estarían en posibilidades de lograrlo. Y todos los indicios hasta la fecha muestran que será una tarea casi imposible que las organizaciones de extrema derecha puedan lograr su propósito de constituir nuevos partidos políticos nacionales para estar en la contienda para la renovación de la Cámara de Diputados de la Federación, que se va a realizar en el mes de junio del 2027. Ahí les correspondería participar en caso de que alguna organización lograra su registro como partido político nacional. La organización denominada Movimiento Nacional Viva México, cuyo principal promotor es el actor Eduardo Verástegui, y la organización México Republicano, cuyo soporte sería la organización ultraderechista conocida como El Yunque, no han realizado oficialmente ninguna asamblea estatal de las 20 que tendrían que llevar a cabo durante el 2025. Y digo que no han realizado ninguna asamblea estatal porque para llevar a cabo esos eventos tienen que notificarle al Instituto Nacional Electoral su agenda y su programación de asambleas estatales para que el Instituto Nacional envíe a algún interventor que dé fe de que se realizó esa asamblea y de que se cumplieron los mínimos establecidos. Si es distrital, que por lo menos acudan 300 personas que se quieran afiliar a ese nuevo partido, y si es estatal, por lo menos tiene que haber 300 en las asambleas distritales y 3,000 en las asambleas estatales. Han dado señales de vida, así como diciendo nosotros sí queremos y estamos trabajando. Han dado señales de vida solo 9, fíjese usted, solo 9 de las 82 organizaciones que fueron autorizadas por el Instituto Nacional Electoral en enero pasado para realizar indistintamente 200 asambleas distritales o 20 asambleas estatales. Solo 9 de las 82 organizaciones que se inscribieron han dado alguna señal de vida. Y de igual manera, 8 de esas 82 organizaciones que fueron aceptadas por el INE, que fueron validadas por el INE para iniciar el proceso, otras 8 de esas organizaciones ya le manifestaron al INE su desistimiento para retirarse de la contienda, es decir,
hay 8 menos de las que inicialmente fueron autorizadas. Y lo vemos en la diapositiva número 3, donde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos da a conocer los detalles básicos de todo este proceso que se está realizando, el proceso de constitución de partidos políticos nacionales con corte hasta el 16 de julio del 2025. Ahí ve usted, por ejemplo, que hubo 82 solicitudes que fueron procedentes, 92 organizaciones dijeron que querían iniciar el proceso, pero solamente 82 cumplieron con los requisitos básicos. De esas 82 solicitudes, prosperaron 82 y 7 no prosperaron, se quedaron fuera, pero de esas 82, 74 organizaciones continúan en el proceso y 8 ya le dijeron al INE, ¿sabes qué? No sigo porque creo que no me alcanzan las fuerzas como para aspirar a ser un partido político. Y además, vea en la parte derecha, inferior derecha, que de esas 82 organizaciones, de las cuales solamente quedan vivas 74, de esas 74, solamente 9 organizaciones, 9 de 74, le han informado al INE cuál es su agenda tentativa de asambleas distritales o estatales. Una cantidad muy menor, apenas el 12% de las 74 organizaciones que siguen vivas en este proceso de formar nuevos partidos, apenas 9 le han dicho al INE, aquí está mi cronograma de asambleas para que me la supervises y mandes gente que dé fe de que estamos cumpliendo con los requisitos. Bueno, la ultraderecha está representada por el Movimiento Nacional Viva México AC, cuyas cabezas visibles son los primos José Manuel Mireles Verástegui y Eduardo Verástegui, que pretendería consolidar el partido Movimiento Viva México. Eduardo, usted lo sabe, Eduardo Verástegui es un ferviente seguidor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y además se ostenta como amigo del nuevo embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, a quien incluso le ofreció una cena privada el viernes 17 de mayo del 2025. Es decir, este señor Verástegui es pro-yanqui, es simpatizante de Donald Trump y es fervoroso católico. En diciembre del 2024, la ultraderecha católica vinculada a la organización conservadora conocida como el Yunque, de la cual Álvaro Delgado ha hablado muchísimo y ha escrito muchísimo. Recuerde que si usted quiere saber más sobre el Yunque, hay 2 libros de Álvaro Delgado. El primero de ellos se llama El Yunque, la ultraderecha en el poder, y el segundo libro se llama El Ejército de Dios. Bueno, pues esta organización conservadora conocida como el Yunque expresó en diciembre pasado que sí consideraba que había espacio en México para un nuevo partido político que la representara y anunció que iniciaría una cruzada nacional para tratar de conseguir su registro con el nombre de México Republicano. Y además se anunció que encabezaría esta tarea el exgobernador de Guanajuato por el PAN, un señor que se llama Juan Manuel Oliva Ramírez. Esta fuerza de derecha, que pretendería llamarse México Republicano, anunció que se proponía afiliar a por lo menos 40,000 simpatizantes en Jalisco, que se sumarían a evangélicos y libertarios que estarían en vías de unirse a este proyecto que buscaría llegar a tener por lo menos 300,000 afiliados para lograr su registro como partido político en el transcurso del 2025 y el 2026. Todo esto que le digo lo publicó el jueves 12 de diciembre del 2024 el periódico Milenio. Aunque con la misma precaria suerte, también se registró la organización Ciudadanos Unidos por México del expresidente nacional del PRD, seguramente usted hasta lo extraña, el expresidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, de los famosos chuchos que destruyeron al PRD. Bueno, pues él está promoviendo una organización que se llama Ciudadanos Unidos y pretenderían hacer un partido que se llamara así también, Ciudadanos Unidos, que hasta la fecha no ha dado mayores señales de vida. Es decir, el proyecto
de Jesús Zambrano Grijalva no lleva buen camino y mucho menos mejor destino. Y nada más para que usted se dé una idea de quienes se entusiasmaron muchísimo en enero pasado y encabezan organizaciones que promueven partidos o que presumiblemente promoverían partidos, algo que no está sucediendo en la práctica. Vemos en la diapositiva número 7 esta tabla. Lo que ve usted en verde son las organizaciones que sí de una forma u otra por ahí están vigentes, y el resto son organizaciones promovidas por políticos conocidos que no han avanzado prácticamente nada. Arriba vemos Personas Sumando en 2025, que es como la expresión de la Marea Rosa, cuyo principal representante es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. También Construyendo Sociedades de Paz es una organización que tiene el respaldo de iglesias evangélicas y está encabezado por Armando González Escoto y Hugo Eric Flores, los dos ex integrantes y dirigentes del Partido Encuentro Social. También Movimiento Único de Renovación Opositora, MURO, también que es encabezado, esto es muy interesante, este partido MURO es encabezado por José Fernando González Sánchez, ex líder de otro partido que ya desapareció, que se llamó Redes Sociales Progresistas, pero que particularmente es conocido porque es yerno de la maestra Elba Ester Gordillo, quien durante muchos años fue cacique en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero sigue vivo este proyecto de partido. También sigue viva la agrupación política nacional Que Siga la Democracia, que está encabezada por Edgar Francisco Garza Ancira y Gabriela Jiménez. Si le suena el nombre de Gabriela Jiménez es normal, porque es una activista morenista que quiere tener su propio partido. Y de ahí para abajo está esta agrupación política nacional, Movimiento por el Rescate de México, que encabeza Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, un exgobernador priista. También Movimiento Nacional Viva México, que, como le decíamos a usted, encabezan José Manuel Mireles Verástegui y su primo Eduardo Verástegui. México Republicano, cuya figura visible es Juan Iván Peña Nader, pero que se le vincula a la organización secreta, bueno, ya no es tan secreta, es una organización de derecha que se conoce con el nombre del Yunque. También la agrupación política nacional Pueblo Republicano Colosista, que encabeza Gonzalo Nabor Lanche, un expriista, no muestra mucha vida hacia el futuro. La Fundación Alternativa Popular, que encabeza César Augusto Santiago Ramírez. Usted recordará que César Augusto Santiago Ramírez fue considerado durante alguna época brillante digo en términos de poder del PRI, era considerado uno de los principales operadores políticos de procesos electorales. Algunos decían que César Augusto Santiago era una especie como de mapache sofisticado, y otros decían que no, que era una especie como de ingeniero en asuntos electorales. También Ciudadanos Unidos por México, que es la organización que le decía a usted que promueve Jesús Zambrano Grijalva, el último expresidente del Partido de la Revolución Democrática. Nada más para que tome nota de que no se resignan todos estos políticos añejos a vivir fuera del presupuesto, pero por fortuna para el erario, muchos no lograrán llegar a su meta. ¿Cuáles son las organizaciones que han dado señales de vida? Bueno, solo 9 organizaciones han mostrado alguna actividad. Personas Sumando en 2025, Construyendo Sociedades de Paz, Que Siga la Democracia, Movimiento Único de Renovación Opositora, Movimiento Ambientalista Social por México, Frente por la Cuarta República, Transformación que Fortalece a México, Ciudadanía Ya y México Presente. Si le suena alguna de estas organizaciones, bueno, pues todavía siguen vivas, son las únicas 9 que más o menos se les mueve la colita. Hay 2 o 3 que han hecho una buena cantidad de asambleas, pero no parece suficiente como para que les alcance, a menos que metan mucho dinero en la promoción para realizar las asambleas que requieren. La organización que muestra más avances es la que regentean algunos socios políticos de Morena, que pretenden tener su propio membrete. Me refiero a la Asociación Civil Construyendo Sociedades de Paz,
que hasta el miércoles 16 de julio, ese es el corte que hace el instituto, hasta el miércoles 16 de julio del 2025, había realizado ya 82 asambleas distritales. Son muchas, pero no parecen suficientes porque tendrían que realizar 200 asambleas distritales y apenas llevan 82 cuando faltan agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y algo de enero, o sea, poco menos de 6 meses para hacer el resto de las asambleas. 82 llevan y tendrían que hacer 200. Se ve muy cuesta arriba. Bueno, esta organización tiene el respaldo de iglesias evangélicas del país, como lo confesaron sus promotores en el mero corazón de la Cámara de Diputados, porque uno de los principales promotores es diputado federal por Morena. Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de la organización Construyendo Sociedades de Paz, que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En este caso en particular, debo insistir, el Instituto Nacional Electoral tendría que analizar con mucho cuidado si valida las asambleas que están realizando los que promueven el partido, los que promueven esta organización Construyendo Sociedades de Paz. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 130 constitucional y con la ley de asociaciones religiosas y culto público, las iglesias no pueden intervenir en política y mucho menos promover un partido político o las asambleas de un partido político, como el mismo Flores Cervantes lo reconoció en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados. Y vemos en la diapositiva número 10, vemos en esta diapositiva los dos antecedentes partidistas de Construyendo Sociedades de Paz. Ahí vemos Encuentro Social, que obtuvo su registro en el 2014 y lo perdió en los comicios del 2018. Luego vemos el Partido Encuentro Solidario, que ganó su registro en el 2020, pero lo perdió en el 2021. Nomás le duró 12 meses el gusto. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nacionales, para conservar su registro, deben hacer por lo menos el 3% de la votación nacional, bien sea en la elección de presidente de la República, en la elección de senadores o en la elección de diputados federales. En este caso, en el 18 hubo 3 elecciones y en ninguna de las 3 Encuentro Social logró el 3%. En el 2021 solamente se votó por diputados federales de mayoría relativa y de representación proporcional, pero en ninguna de las dos el Partido Encuentro Solidario logró el 3% de la votación nacional. Y en la diapositiva número 11 vemos aquí los rostros sonrientes de 2 morenistas, exdiputados del Partido Encuentro Social, aunque Hugo Eric Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena, pero antes los dos fueron diputados del Partido Encuentro Social, que son los principales promotores de esta organización que pretende, una vez más, convertirse en partido político. Hablamos de Construyendo Sociedades de Paz, que es la que va más adelantada porque lleva 82 asambleas distritales de un total de 200 que debe concluir en el transcurso de 2025 y en la primera quincena de enero del 26, lo cual se ve muy, muy complicado. Pero la llamada Marea Rosa, que aglutina fuerzas del viejo PRD y de las organizaciones de derecha que gravitan en torno al empresario Claudio X González, está presente a través de la organización Personas Sumando en 2025, cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Esta organización se inscribió para promover el partido Somos México y hasta la fecha ha realizado 55 asambleas distritales de las 200 que tendría que acreditar en lo que resta del 2025 y en la primera quincena de enero cuando mucho. En la tercera posición entre las organizaciones que han realizado más asambleas distritales, con 11 asambleas hasta el momento,
está la agrupación política nacional llamada Que Siga la Democracia, que pretende fundar el partido político de ese mismo nombre y cuyos principales promotores son los morenistas Edgar Francisco Garza Ancira y Gabriela Georgina Jiménez Godoy. Muy pocas asambleas distritales para un periodo de casi 6 meses de actividades. Se mueve, aunque muy poco, el llamado Frente por la Cuarta República, una asociación política nacional que fue aprobada con ese carácter por el Consejo General del INE el 28 de abril del 2023 y que está representada por Elías Miguel Moreno Brizuela, un ex militante del Partido de la Revolución Democrática, quien también ha sido diputado federal y senador de la República por ese partido y que ahora promueve este partido que se llamaría Frente por la Cuarta República. Pues bien, también aparece registrado como representante jurídico de esta organización Jorge Esteban Lima García, quien desde su origen ha sido promotor de esta asociación política. Hasta la fecha, este Frente por la Cuarta República solo ha llevado a cabo 3 asambleas distritales, 3 de 200 asambleas distritales. Está lejísimos de cualquier posibilidad, pero ahí está. También está el caso de Movimiento Único de Renovación Opositora, con el acrónimo MURO, encabezado por José Fernando González Sánchez, exdirigente de redes sociales progresistas y yerno de la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo. Él promueve este partido que se llamaría MURO, Movimiento Único de Renovación Opositora, esta organización en la cual participan principalmente profesores. Apenas ha sumado 2 de 200 asambleas distritales que tendría que completar para poder pedir la posibilidad de tener registro como partido político. Y vemos en la diapositiva 15 el caso de las primeras 4 de 9 organizaciones que sí han notificado al INE su programa de asambleas durante 2025. Es decir, estas son las únicas organizaciones de las 82 que iniciaron, son las únicas 9 que le informaron al INE que iban a hacer asambleas distritales o estatales, pero no en todos los casos lo han logrado. Por ejemplo, Personas Sumando en 2025 anunció al INE que iba a intentar 106 asambleas distritales, pero solamente concretó 55 y las 51 restantes no las pudo hacer porque no tuvo quórum. El caso, por ejemplo, de Construyendo Sociedades de Paz, el partido que apoyan los evangelistas, este Construyendo Sociedades de Paz es un partido que está apoyado por personas vinculadas a Morena. Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos promovieron 120 asambleas, pero solamente pudieron realizar 82. Luego, Que Siga la Democracia, Que Siga la Democracia es una organización que anunció al INE que iba a realizar 16 asambleas y solamente realizó 11 porque en 5 no tuvo quórum. Me regreso un escalón. Construyendo Sociedades de Paz es la organización que les digo que está apoyada por iglesias evangelistas y sus representantes formales son Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González. Esta es la organización de los evangelistas que como antecedente tiene el Partido Encuentro Social. Son los que van más adelantados con 82 asambleas celebradas. Y Movimiento Único de Renovación Opositora, el MURO, le anunció al INE que iba a hacer 10 asambleas, pero nomás alcanzó a hacer 2 porque en 8 no tuvo quórum suficiente. En la diapositiva siguiente, la número 16, vemos las restantes 5 organizaciones que también le anunciaron al INE que iban a hacer asambleas. Por ejemplo, Movimiento Ambientalista Social no lleva ni una sola asamblea. Cambió de modalidad de asambleas distritales a asambleas estatales y su primera asamblea, de 20 asambleas estatales, su primera asamblea está programada para el 19 de julio. El Frente por la Cuarta República le anunció al INE que iba a hacer 16 asambleas, pero nada más concretó 3 porque en 13 no tuvo quórum.
Transformación, que fortalece a México, anunció solo una asamblea distrital, pero no la pudo concretar porque no hubo quórum. Ciudadanía ya no lleva hasta el momento ninguna asamblea, pero ya le dijo al INE, no, hombre, no te desesperes, voy a realizar mi primera asamblea estatal el 27 de julio próximo. Y México Presente, también que pretende hacer asambleas distritales, también le anunció al INE que su primera asamblea se realizaría el 13 de julio, pero ¿qué creen? Pues la tuvo que cancelar porque no tuvo quórum mínimo en esta asamblea distrital de 300 personas. Como usted puede ver, hay 9 organizaciones que le anunciaron al INE que ya tienen más o menos una idea de cuántas asambleas van a hacer, pero solamente de esas 9, hasta donde hemos contado, solamente 5 de 9 han podido realizar las asambleas que tenían programadas, porque en los casos restantes no hubo quórum. Y bueno, en la diapositiva número 17 vemos organizaciones que desistieron en su propósito de formar partido político, pues porque midieron sus fuerzas y se dieron cuenta que no les iba a alcanzar. Como le digo en cada punto y coma, métase usted a Sin embargo al aire. En la parte de abajo de la plataforma encuentra usted todos los programas anteriores de puntos y comas. Si quiere ver, por ejemplo, estas tablas con toda calma, busque el video a partir de mañana y luego ahí con calma le va poniendo pausa en cada una de estas tablas para que las vea con calma. Aquí están las 8 organizaciones que le dijeron al INE, ya medimos nuestras fuerzas y no nos alcanza y nos retiramos de la contienda. Los requisitos a cumplir, como le decíamos a usted, el número total de las personas afiliadas con el que deberá contar una organización para ser registrada como partido político nacional, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del 0.26% del padrón electoral federal utilizado en los comicios del 2024. En ese padrón electoral hubo 98 millones de personas y por lo tanto, la cantidad mínima que deben de reunir los que aspiran a ser nuevos partidos políticos es por lo menos 256,030 ciudadanos afiliados. 256,030 afiliados. Mínimo. Si no logran ese mínimo, de ahí empieza el problema porque no tienen derecho a pedir registro. En otro sentido, las organizaciones que logren hacer las asambleas que anunciaron, bien sea las 20 estatales o las 300 distritales, tendrán del 2 al 27 de febrero de 2026, del 2 al 27 de febrero del 2026, para presentar su solicitud por escrito ante el INE de que ya cumplieron ese requisito. Y el INE tendrá que recibir la documentación, corroborar que cumplieron con el número total de asambleas que dijeron, y a más tardar en marzo del 2026, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, le tendrá que informar al INE quienes sí cumplieron con ese requisito a más tardar en marzo. Y después de eso tendrán que correr 60 días para que el Pleno del Instituto Nacional Electoral decida quiénes tienen derecho al registro, y si se expide el certificado correspondiente, esos nuevos partidos podrán estar vigentes a partir del 1 de julio del 2026 para participar en las elecciones de diputados federales de junio del 2027. Y nada más como un dato final, en la diapositiva 22 están los últimos partidos que consiguieron su registro en el 2020, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, y los 3 lo consiguieron en el 2020 y lo perdieron en el 2021. Por lo tanto, hasta dónde vamos, no hay indicios de que alguna de las organizaciones que fueron registradas por el INE tenga verdaderamente posibilidades concretas y reales de lograr el registro. 72 organizaciones siguen con vida, pero no están muy vivas y a lo mejor no lo logran. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.